Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios, Dios les bendiga una vez más a todos. Creo que hoy no les había dado la bienvenida. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Los que nos visitan como los que somos de casa, todos somos bienvenidos a este lugar. Gloria al Señor. También quiero pedir una disculpa a los hermanos caballeros que siempre me equivoco con el uniforme. Si ustedes se dan cuenta, vengo con el uniforme del año pasado yo. Y si no se había dado cuenta, pues ya con lo que le dije, pues ya se dio cuenta. Y el mes pasado también fue así, pero me traje un saco azul porque me acordaba que por ahí andaba la cosa hoy. Ni de lo azul me acordé nada. Gloria al Señor. Pero hermano, lo hacemos para la gloria de Dios. Me dijo alguien, la corbata sí la trajo correcta. Y sí, la corbata sí la traemos correcta. Gloria al Señor. Créame que esta camisa estaba por ahí tirada en un rincón. Le dije, corre, plánchala porque hoy es culto de caballeros. Y ve que no le atinamos, gloria a Dios. Es azul navy, me tengo que acordarla otra vez, ya es mucho, ya demasiado. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos, no es por desobediencia, amén, solamente quería aclarar eso. Que algunos crean que porque el uniforme es feo, no, yo creo que está mejor todavía el que tenemos hoy que el que teníamos el año pasado y lo poníamos. Yo no tengo ningún problema con los uniformes. Hay gente que sí, si no le gusta no se lo pone. Yo no, porque, hermano, uniforme más feo que el del UPS no hay. ¿O cree que sí? Ese uniforme del UPS, eso es feo. Pero allí lo andan puestos todos los días. Todos los días trabajan de lunes a sábado. Déjeme que no haya mi bosquejo, ahora lo encontré. Póngase de pie, gloria al Señor. El tiempo nos avanza, son las 8:05 creo, o 8:04 por ahí. Creo que hay un buen tiempo. Vaya en la Biblia al libro del Evangelio de Juan, en su capítulo 10, versículo 27. Y usted me dice amén cuando lo tenga, gloria al Señor. Agradezco a Dios por el privilegio y a mi pastor que siempre tiene la confianza de darnos estos privilegios que no son fáciles, pero con la ayuda del Señor lo desarrollamos, amén. El libro de Juan, o el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, si usted lo tiene me dice amén. Lo leemos todos honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora quiero que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 32. Salmo 32, versículo 9. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vamos a orar al Señor para que sea Dios hablándonos por medio de su palabra. Soberano Dios y Padre, en esta hermosa noche te damos gracias por este momento, Dios mío, la gloria que nos permites estar en este lugar. Gracias por tu palabra bendita, Dios mío, por la cual, Dios mío, cada día, Dios mío, tenemos crecimiento en nuestra vida espiritual.
Bendícenos a través de ella, Dios mío, háblanos a través de ella. Usa mi intelecto, usa mis labios, usa mi voz, solamente, Dios mío, como instrumento para transmitir, Dios mío, a tu pueblo lo que tú quieras de hablar. Reprendemos todo espíritu que perturbe, todo espíritu de distracción, Dios mío, y declaramos este momento un momento para escuchar solamente tu palabra, Padre Santo. Usa mi garganta, usa mi voz, Dios mío, me pongo a tu servicio, Padre, para que seas solamente tú hablando a tu pueblo, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Puede sentarse, iglesia? Veo últimamente los sábados algo así como bastante vacía la iglesia. Me preocupa eso, ¿sabe? ¿Serán las secuelas del coronavirus? Dicen que algunos que pasaron por el proceso de la enfermedad dejaron algunas secuelas físicamente, efectos secundarios. Pero espiritualmente, puede ser. Se quedaron habituados a venir una vez al culto o una vez a los 15 días o cuando quede tiempo. Porque para muchos tener una regularidad en la iglesia no es parte de su forma de vida, no es parte de su agenda. Cuando les sobra el tiempo, cuando no hay que hacer o cuando no hay nada en que ocuparse, entonces van a la iglesia. Pero antes de eso venían más frecuentaban más. Entonces por ello yo pregunto, ¿será que también en la vida espiritual deja secuelas el coronavirus? Puede ser, como le digo, porque las sillas vacías hablan por sí solas. Usted se da cuenta, por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas de sillas que no hay una persona. Eso significa mucho, pero bueno, ese es otro tema. Gloria al Señor. Vamos a entrar al mensaje. Gloria a Dios. En la Biblia encontramos a veces comparaciones que Dios hace y ocupa ciertos animales. Son solamente figuras que Dios ocupa para compararnos con ciertas especies de animales. Por ejemplo, encontramos en el segundo libro de Samuel 2:18, donde dice que habla de los 3 hijos de Sarbia, que era Joab, Abisaí y Asael. Y dice que Asael era como una gacela, ligero de pies. ¿Qué significa eso? Que un hombre que corría muy rápido, que era muy veloz. Entonces cuando encontramos la palabra gacela, siempre se asocia o se compara con algo veloz y rápido. También en el Salmo 92:10 decía el salmista, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Entonces, ¿con qué se asocia o cómo se compara a una persona fuerte? A un búfalo. Por eso, cuando se habla de un búfalo o de un toro, por ejemplo, no, ese hombre es un toro, es fuerte, tiene fuerza. Jesús les dijo en Mateo 10:6, aquí yo los envío como ovejas entre lobos. Dijo, ser astutos como las serpientes y mansos como palomas. Entonces usted se da cuenta, aquí hay 2 comparaciones, la astucia, la serpiente. Los mansos como las palomas. ¿Usted ha visto alguna paloma alguna vez que se pelee, que tenga uñas o que se defienda? No, nada. Eso es lo más mansito que hay. Entonces, la comparación, cuando usted habla de una persona, no, ese tipo es un astuto. Usted de una vez piensa como es una serpiente. Uno más, un lobo, ¿con qué lo compara usted? Si habla de alguien que ese tipo es un lobo o una persona que la comparan con un lobo, están hablando de alguien que no es una persona cabal, sino que se puede infiltrar dentro de algún lugar
y desde ahí, hacer su fechoría o cometer sus malos actos. ¿Por qué se le llama a las personas que están en las iglesias pero que hacen cosas indebidas lobos rapaces? Porque se han disfrazado para ingresar, pero luego, ¿qué pasa? Salen con actos que no son de acuerdo a lo que profesan. Entonces, por eso se dice lobos. Bueno, y así podemos encontrar muchas más comparaciones que la Biblia nos da. Pero en esta noche no hemos leído los versículos en donde se menciona ni lobos, ni se mencionan serpientes, ni se mencionan búfalos, sino leímos en San Juan 10:27 la palabra oveja y leímos en el capítulo 32:9 del libro de los Salmos la palabra caballo y mulo. Entonces, por eso el sermón de hoy se titula como oveja o como mulo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. De ahí vamos a arrancar. Como oveja o como mulo. No es pregunta. Simplemente vamos a ver. Cuando la Biblia habla de las ovejas, siempre está asociando una conducta y un carácter manso. Un animalito que es domable. Un animalito que es dependiente. Un animalito que se deja guiar. Un animalito que a pesar de que dice que la vista de la oveja no pasa 5 metros, es un animalito que no se pierde, es muy inteligente y siempre está siguiendo la voz de su pastor. El versículo que leímos, lo primero que dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, cuando miramos que el Señor habla de las ovejas, siempre habla de un animalito que es domable, que se deja guiar. Gloria al Señor. Y que tiene un buen oído. Si quisiéramos aplicar eso a nuestra vida, ¿cuántas veces el Señor nos habla y escuchamos nosotros? Ahí podemos nosotros saber cómo estamos comportándonos, gloria al Señor. Este animalito dice que aunque el animalito no escucha, no mira a distancia larga, pero es muy inteligente. Conoce a su pastor, conoce la voz del pastor y conoce todos los que son de su rebaño. Los pastores pueden andar pastoreando diferentes rebaños juntos, pero las ovejas de un rebaño no se mezclan con las ovejas del otro rebaño, porque siempre están siguiendo la guianza de su pastor. Entonces nos damos cuenta que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Seguir al pastor es parte de lo que las ovejas hacen siempre. No siguen a extraños. Siempre el pastor la llama y escuchan y lo siguen. Gloria al Señor. No quiero hablar mucho de la naturaleza en sí de la oveja. Más bien quiero hablar de nosotros. Gloria a Dios. Ahora miremos la otra parte que leímos en el libro de los Salmos 32:9, en donde el Señor dice, no seáis como el caballo o como el mulo, que se han de sujetar, dice, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermano, los caballos son bonitos, los mulos son bonitos, pero esos animales
tienen que ser muy domados para que alguien los pueda montar. La naturaleza de ese animal, ¿sabe cuál es? Es independiente. Ese no sigue ningún pastor para comer, ese va y arranca y come, y se come la hierba hasta con todo y raíces, lo arranca y se come y va y busca agua solito. Todo el contrario de la oveja que siempre va siendo guiada por el pastor hacia los pastizales, hacia la fuente de agua. Este animal, el mulo, no. Él desde chiquito es independiente. Él salta en el potrero, brinca y no hay quien lo detenga. Y para poderlo amansar, amaestrar, pasa un largo proceso. Entonces, el Señor dice, no seáis como ese animal. El mulo, ese no tiene cerco, hermano. O cerca, como digan, bueno, en mi país es cerco, pero por aquí escuché cerca, entonces, pues la idea es que se entienda, ¿no? No hay cerco que lo detenga. Ese se salta. Y peor si por ahí encuentra una yegua en celo, más todavía va a saltar más duro. No lo detiene nadie. Dice que para sujetarlo hay que ponerle cabestro y freno. Usted ha visto que siempre el que monta una bestia de esa, toda la vida anda con el freno en la boca y con la cosa que lo jala. Porque si el animal quiere correr para allá, él lo jala para que se detenga. Si no, no lo domina nadie. Es indomable. Es indomable. Y a veces los animales esos se ponen, relinchan pues y lo frena. El que lo trae lo agarra y lo frena. Y mire que la comparación que dice aquí el salmista, que dice Dios, no seáis como esos animales, que para que se acerquen hay que jalarlos con el freno. Para poderlos dominar hay que frenarlos, porque si no, dice, no llegan a ti. Gloria a Dios. Hermano, en la vida muchas veces nosotros tenemos acciones que son de oveja. Somos muy mansos, gloria al Señor. Y debería de ser nuestra actitud siempre. Porque ¿cuántos son ovejas del redil de Cristo aquí? Diga amén, gloria al Señor. Todos somos ovejas. Porque vamos siguiendo al pastor de pastores. Dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces nosotros seguimos a Jesús, seguimos al pastor de pastores. Entonces por ende somos ovejas del redil de Dios. Y a veces nos comportamos como tal, como ovejas. Somos dependientes de Dios. Como ovejas sabemos que nuestra vista es muy corta. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que una oveja, nos dejamos guiar por el pastor. Nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Nos dejamos guiar por el consejo. Cuando se nos llama la atención, aceptamos la corrección. Cuando se nos dice que estamos haciendo mal, nos apartamos de lo malo y obedecemos. Allí nosotros estamos siendo como ovejas. Se nos delega un cargo, un privilegio, un trabajo, lo que sea, lo hacemos. Obediencia como ovejas. A veces comparamos o decimos la oveja se saltó el cerco, pero es que las ovejas no saltan cercos, lo que saltan cercos son las cabras. Entonces el que salta cercos no es oveja. Una oveja no salta cerco. Usted tiene que saber bien que la naturaleza de una oveja es un animalito manso e indefenso, un animalito que no hace
Hay algunas que son medias tercas, eso sí. Pero para eso el pastor cargaba una cosa que se llamaba cayado. Ese cayado tenía un gancho que le agarraba del cuello y jalaba la oveja para que volviera al redil. Porque había ciertas ovejitas que siempre tienden a apartarse del camino. Pero el pastor pendiente la jalaba y vuelve al camino la oveja. Y si era un poquito más terca y nunca hacía caso, pues el pastor venía y le pegaba un garrotazo en la pata. Le quebraba la pata, después la llevaba como el pastor que era, la vendaba, la curaba, y cuando sanaba la ovejita tenía como escarmiento la quebrada de pata que había llevado. A veces el Señor, hermano, ve que nosotros como ovejas nos estamos un poquito descarriando. A veces ocupa el cayado para hacernos otra vez regresar al camino, gloria al Señor. Qué lindo es, ¿no? Que nunca ocupe la vara para darnos un varazo y nos quiebre la pierna. Porque entonces si la cosa es peor. Qué bonito cuando con amor, con el calladito, le agarraba el cuello y la vuelve a redil. Entonces cuando Dios está llamando a la persona al arrepentimiento, le está diciendo, mira, deja ese camino que llevas porque te va a ir mal, pero no entiende. Entonces no tiene más opción que pegar un garrotazo, y cuando Dios pega un garrotazo duele, y entonces venimos con el pie quebrado a clamar al Señor. A veces, hermanos, esperamos que nos pasen cosas malas o cosas que realmente nos hacen acercarnos más a Dios. Una enfermedad. A veces nunca nos acordamos de Dios, nunca vivimos una vida cerca de Dios. Pero cuando descubrimos, vamos al médico, descubrimos una enfermedad, entonces venimos más de rodillas a nuestro Dios. Entonces nos acordamos y le decimos, Dios, ten misericordia. Y Dios lo que ha hecho simplemente es pegar un varacito para que nos acerquemos un poquito. Porque nos estamos saliendo, porque nos estamos alejando, porque quizás el consejo de la palabra ha llegado y hemos hecho caso omiso del consejo. Hemos escuchado la voz del pastor, pero no la hemos obedecido. El pastor ha estado llamando, pero no hemos estado obedeciendo la voz de Dios. Entonces, Dios nos trata de esa manera. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que es un claro ejemplo, valga la redundancia, de una oveja. Y de hecho él compuso un salmo y es el Salmo 23. Este es el rey David. El rey David, como todos nosotros, tenía defectos, tenía fallas y tenía pecados. Y graves. Quizás muchos de nosotros nunca hemos hecho lo que David hizo. Tenemos otras cosas, pero eso no. Graves pecados. Pero era un hombre que sabía escuchar la reprensión de Dios. Y por eso él dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, poniéndose él como oveja. Y dijo, nada me faltará. Porque este hombre, cuando cometió errores y vino Dios por medio de los profetas y le vino a decir, mira, has pecado, has hecho mal, reconoció su pecado y se apartó de su pecado. Gloria al Señor. Conocemos aquella historia cuando él pecó de Urías con la esposa de Urías Eteo, Betsabé. Y pasó un año y como que nada había pasado. Pero Dios le mandó al profeta Natán y le vino a contar una historia para hacerle ver el problema y la gravedad de lo que él había cometido. Porque él cometió el pecado y se olvidó y parecía que nada había pasado. Gloria al Señor. Dice la Biblia que estaba como que nada. Yo creo que estaba hasta componiendo un salmo ahí.
Le dijo, mira, aquí vengo, David, te vengo a contar una historia. A ver, fíjate que había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas y vacas y todo. Y había otro que era muy pobre, solo tenía una. Con esta, dice, y este hombre pobre la cuidaba muchísimo. Con ella comía, con ella dormía y la cuidaba de una manera tremenda. Pero resulta que un día venía alguien de viaje, un caminante, le dijo, y vino a posar a la casa del hombre rico. Y sabes que lo quiso convidar a una cena, a un guiso, y mató la oveja, la única becerrita que tenía el amigo. Y él teniendo tantas, dice, no agarró ninguna de las de él. Dice que David se encendió en ira como un celoso de Dios, porque David tenía temor de Dios, pero resulta que había cometido un pecado y no se había arrepentido y hasta él ya se le había olvidado. Pero hermano, a Dios no se le olvida nada. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede haber cometido un pecado hace 5 años, pero si usted no se ha arrepentido, Dios todavía está esperando que usted se arrepienta. Dios todavía está esperando que usted corrija ese pecado. Y Dios todavía le sigue hablando a través de la palabra para que usted confiese ese pecado y se arrepienta. Y David se había quedado con el pecado ahí y no había confesado nada. Y cuando vino y le dijo, mira, y este hombre hizo esto, dice, y se encendió la ira del rey y dijo, no, el tal digno es de muerte y debe de pagarle 4 veces al hombre lo que le hizo. Dice, ese hombre eres tú. Se le paró hasta el pelo. Así dice Jehová, por cuanto no tuviste temor, sino que, dice, le quitaste la mujer a Urías Eteo y aparte lo mandaste a matar. Hiciste que un pecado horrible, esto te va a venir. Y aquel hombre dice que aceptó la corrección, aceptó su culpa, aceptó su pecado. Y de allí tenemos el Salmo 51, en donde él confiesa su pecado. Y él dice, límpiame, purifícame, lávame más y más, límpiame con hisopo. Porque he pecado, reconozco que he pecado solamente contra ti, he pecado. Este hombre admite la corrección. Dios le manda la palabra y él escucha la palabra. Y por eso le digo, es un claro ejemplo. Pero encontramos a un hombre que puede estar quizás en la misma condición que algunos de nosotros. Vamos al Salmo 73. Y yo quiero que leamos ese salmo poquito a poco, gloria al Señor. ¿Y por qué digo que puede estar como algunos de nosotros o como muchos de nosotros? Porque este hombre es un hombre de iglesia. Un hombre de altar. Un líder de música. Uno de los cantores de Israel, que componía el coro de Israel. Este hombre se llama Asaf. Dice, ciertamente bueno es Jehová, bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuvieron envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales. No son azotados como los demás hombres,
Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y agua en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Pare ahí. Este hombre es un hombre. No era un hombre cualquiera, era una persona que dirigía el coro de Israel. No era un coro como 5 personas. Si usted lee, si usted sabe, eran cientos de personas los que eran en el coro que estaba Asaf. Y la Biblia allí declara que los dividieron por familias, de tantos en tantos, para que participaran. Pero este hombre un día, como le pasa a usted y como le pasa a mí, se desanimó. Y dijo con estas palabras, en palabras nuestras, bueno, ¿y yo qué hago en la iglesia realmente? Si el vecino mío, un gran pagano es, y yo veo que todos los sábados tiene fiesta ahí. Carne asada, chorizo, música, trocas del año, gran casona tiene. Y no temía a Dios. Y nunca se enferma, dijo él. ¿No ve que dice ahí que no tiene congoja de su muerte porque su vigor está entero? Eso decía él. Cuando él vio la prosperidad de los impíos, dijo, bueno, si es que yo en la iglesia estoy perdiendo el tiempo. ¿De qué me sirve estar en la iglesia? Dijo, sí, estoy viendo que los que están afuera están mejor que yo. Y comenzó el hombre a cuestionar. Dijo, pero estos hacen maldad y son coronados. La arrogancia les da premio. No tienen, dice, falta de ningún bien. Mejor dicho, los que se proponen lo alcanzan y con creces. Trabajan sábado, domingo y no hay problema, no tienen culto. No van el viernes, el miércoles al culto ni nada. Y yo aquí vengo todo cansado y me voy para el culto el miércoles. ¿Y de qué me sirve? Y comenzó aquel hombre a cuestionarse y a decir, bueno, entonces, ¿cómo está la cosa? Los que servimos a Dios, ¿qué recompensa tenemos? Mire, si alguna vez usted tiene ese pensamiento, usted no es el único. Aquí estamos leyendo que hombres líderes ya lo han pasado ese pensamiento. Es un pensamiento malo y vago que le puede llegar a cualquier cristiano. ¿Sabe qué te debe hacer? Reprenderlo. ¿Usted cree que a veces tenemos grandes ganas de venir al culto nosotros? ¿Sabes? No tenemos ganas, hombre. ¿Sabes? Venimos porque sabemos que tenemos un compromiso con Dios y que esta carne hay que traerla hasta que sea la fuerza, hermano. Porque si usted le da gusto a la carne, quiere estar acostada en el sofá todo el día si es posible, jugando o quiere andar vagando o lo que sea, pero no quiere nada de iglesia. Entonces cuando usted se sienta así medio haragán, sepa que está medio carnal. Y que la cosa es que usted tiene que decir, bueno, ando algo débil yo espiritualmente porque lo que estoy sintiendo son ganas, tal vez no ganas de estar pecando, pero ganas de estar acostado. Ganas de estar en su casa, no, ganas de no venir a la iglesia. Y bueno, si un culto no es nada y con un culto no va a ser ni mejor ni peor, ahí está el problema. Se queda de ese culto y lo va a decir dentro de 15 días de nuevo y se va a quedar a otro culto. Y después se le va a hacer un hábito y se va a ir de poco a poco alejando. Usted se da cuenta cómo van caminando las cosas. Entonces Asaf había entrado en este problema. Había entrado en este problema. Versículo 13. Mire qué dijo este hombre aquí. Voy a ocupar esta palabra. Es que dijo una barbaridad. Dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Bueno,
Si es que por gusto yo me estaba esforzando tanto. Dijo, verdaderamente, en vano he andado yo limpiamente. ¿Qué dicen muchas veces la gente que viene a la iglesia pero no viene bien convencida? He escuchado de algunos que eran cristianos, que han sido cristianos, y cuentan alguna historia así. No, hombre, cuando yo estaba en la iglesia me salió una niña bien bonita. Y yo por temor a Dios, ay, cómo me arrepiento. Por gustos. Malo que perdí la oportunidad. Dicen así. Se fueron de la iglesia porque estos no solamente pensaron como Asaf, sino que le hicieron caso. Obedecieron al pensamiento. ¿Y qué estoy haciendo en la iglesia? Yo desperdiciando el tiempo y perdiendo mi juventud. Y estoy allí, no estoy disfrutando nada, hay que disfrutar. Se fueron. Este hombre dijo, bueno, si es que yo enteramente en vano estoy allí. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, digo, y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido, dice, azotado día, noche y noche. Y castigado todas las mañanas. Mire lo que puede pensar él. Estaba hablando de sufrimiento. Hermanos, es que el camino de Dios no es para venir a gozar, ni para venir a pasar vacaciones. Si esto también es de sufrimiento. Si nosotros no somos como diferentes a los demás, somos igual que todos los demás. Nos alcanza la enfermedad, nos alcanza la ley, nos alcanza cualquier cosa, nos alcanzan los problemas. Todos somos igual que todo el mundo. Y este hombre comenzó a decir, bueno, y yo he pasado, me han azotado todas las mañanas, he pasado sufriendo y por gusto. Dice el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, la generación de tus hijos engañaría. O sea, como quien dice, yo tengo este pensamiento malvado que me está llegando al corazón y que dentro de mí yo siento que realmente estoy perdiendo el tiempo, pero no puedo decir eso. Tengo que aguantarme, no puedo decir eso yo. Porque entonces voy a dar el mal ejemplo. Pero él dijo, realmente esto es en vano. Dice el 16, cuando pensé, dice, para saber esto, dice, fue duro trabajo para mí. Pero hermano, siempre hay un día que el hombre se da cuenta de su pecado, de su error y cambia. Quiera Dios que siempre que vengamos a la casa de Dios escuchemos una palabra que nos cambie, una palabra que nos edifique, una palabra que nos llevemos en el corazón y que digamos verdaderamente esa palabra me edificó, era para mí, Dios me habló. Este hombre, mire, en el versículo 17, hasta que entrando, dice, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él venía entrando y se puso a pensar, realmente en este lugar vale la pena. Somos bienaventurados los que servimos a Dios. Y dijo él, aquellos que están allá celebrando carne asada, haciendo party, deleitándose, pecando, esos tienen contados los días. Esos después de esta vida no tienen ninguna esperanza. Dijo él, mi esperanza es eterna. Mi premio, mi pago viene después de esta vida. Aquí voy a sufrir. Aquí quizás voy a pasar lucha. Aquí voy a pasar dolor. Pero la recompensa está más allá de esta vida. Y dice que el hombre en su entendimiento despertó y comenzó a decir, ciertamente los has puesto en deslizadero. En asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? Dice de repente. Perecerán, se consumieron de terrores, como sueño del que se despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Dice, se llenó de amargura mi alma, dice, y en mi corazón sentía punzadas. Cuando comenzó a decir, bueno, ¿y yo por qué estaba pensando esto? Y mire, me llama la atención el versículo 22. Léalo conmigo. Mire cómo dice, tan
Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Este hombre, gloria al Señor, se da cuenta que ha estado pensando como un mulo. ¿Qué es una bestia? Un animal de eso es una bestia. El tema es como ovejas o como mulos. A veces, hermano, estamos en la misma condición en este pensamiento. El animal es esterco. Hermano, cambie de vida. Ahí te hablan, dice. Deje ese pecado. No es conmigo. Entréguese a los pies de Cristo la próxima vez. Y se va para casa como vino. Y no escuchó la voz del pastor. No escuchó la voz de Dios, de Cristo, que le está llamando a cambiar, a ser mejor. Está llevando la vida como a él le parece. Y cuando le llaman la atención, ¿sabe qué hace? Se enoja, no recibe la corrección. Dijimos que David era un ejemplo de la oveja, un hombre manso que a pesar que se equivocaba, admitía y corregía. Y usted no mira a David cometiendo 2 veces el mismo pecado. Cuando es llamado otra vez es por otro pecado diferente. Una vez también censó al pueblo y eso era pecado porque lo hizo con arrogancia. Ya hemos escuchado prédicas de eso. Se equivocó. Y cuando le dijeron, mira, pecaste contra Jehová, él no dijo que no. Y cuando tocó de admitir, dijo Jehová, ¿por qué los matas a ellos? ¿Por qué matas a esas ovejas que nada han hecho? Mátame a mí. Mata a mi familia. Yo he pecado. Yo cometí mal. Yo he hecho malo. Ellos no han hecho nada para que los destruyas a ellos. 70,000, dice la palabra de Dios, que el ángel de la muerte destruyó. Iba a dar 3 días de peste. Y cuando David comenzó a ver el efecto de lo que era el ángel de Jehová cuando entraba y destruía, dijo, no, se lo va a acabar. Dice que vio cuando voló sobre Jerusalén el ángel de la muerte para destruir la ciudad. Y le dijo, corre pronto, pronto, porque se va a destruir la ciudad. Y él admitió. Y dijo, no, Jehová, no hagas eso. Mejor a mí quítame. A mí castígame. Yo pequé. Yo hice mal. Él admitía su pecado. Pero a veces, hermano, todo lo contrario, no se admite. Se sabe que está en error, se sabe que está en pecado, se sabe que andamos mal, pero no admitimos el consejo, no admitimos la corrección, no admitimos lo que la palabra nos enseña. Porque cuando yo hablo de escuchar la voz del pastor, no hablo literalmente de nuestro pastor, hablo de la voz del pastor de pastores, la voz de Dios, o sea, la palabra del Señor, hermano, gloria al Señor. Porque a usted le puede dar muchos consejos, mucha gente, gloria a Dios. Pero el mayor consejo, usted lo encuentra en la palabra del Señor. Un ejemplo también muy claro es el pueblo de Israel. Muchas veces tenía unas actitudes, hermano, que ni los animales. Ya Dios ni halló ni siquiera como compararlo, ni como ovejas, ni como mulos, peor. Por eso el tema no le parezca grosero, ni le parezca, sino que medite en la palabra. Cuando a usted le vengan malos pensamientos, diga, me estoy pensando como mulo yo. Estoy pensando torcido. ¿Cómo dice la Biblia? No se hay como el mulo sin qué, sin entendimiento. Hay gente que no entiende, hermano, le pasa una, le pasa otra, le pasa otra y le pasa otra y no entiende. Y decía un pastor que yo tenía antes que el único animal que se tropieza con la misma piedra 2 veces es el humano.
Porque dice que los caballos se tropiezan y dejan marcado donde se tropezaron y después pasan de noche y no se vuelven a tropezar ahí mismo porque ya habían tropezado una vez. Pero dice que el humano tropieza en la piedra muchas veces porque no aprende la lección. Entonces, a veces somos hasta aún peor que el animalito ese. Vamos a Isaías, como dijo Dios. Vamos a terminar con esto. No se enoje, hermano, gloria al Señor. Alabe a Dios. Denle fuerte la ofrenda de palma, gloria a Jesús. Mire qué dijo Jehová. Versículo 2, capítulo 1, versículo 2 de Isaías. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El versículo 3. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Sabe de qué está hablando acá? Que la inteligencia del burrito, que es el asno, y del buey era mayor que la de ese pueblo. Porque el buey conocía el dueño y el asno conocía el pesebre del dueño también. Pero Israel no conocía a Jehová. Se había rebelado contra Jehová. Y por eso dice el versículo 4, oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. El pueblo se había vuelto, hermano, tras vanidades, se había apartado totalmente de la ley de Jehová y no escuchaban a nadie ni a nada. Venía un profeta, los amonestaba, se levantaba otro profeta, los amonestaba y no escuchaban la voz de Dios. Entonces Dios lo llega a comparar aquí a este pueblo que son aún más entendidos los animalitos que ellos mismos. Gloria al Señor. Por eso Él dice, si los bueyes, que son los bueyes, conocen a su amo, al dueño, y el asno, el animalito también los conoce, al pesebre del Señor, pero Israel dice, no entiende. Israel no tiene entendimiento, no tiene conocimiento de nada. De manera, hermano, con esto termino, que a veces nosotros también pasamos esos momentos en los cuales nuestro pensamiento se desvía, en los cuales nuestro pensamiento no es claro, en los cuales también caemos en ciertas terquedades, en cosas que nos afectan, nos destruyen, pero seguimos ahí, escuchamos el consejo y no obedecemos, escuchamos el consejo y no obedecemos. Quiera Dios que esta noche solo hayamos acá ovejas, que escuchemos la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro Dios. Pues cuando se nos llama a un cambio, cuando se nos llama a ser mejores, cuando se nos llama a vivir de acuerdo a la palabra, sepamos escuchar la voz de nuestro pastor. Todo lo que se predica y todo lo que se habla, que Dios nos habla desde este púlpito y de este libro sagrado, es para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Que cada día seamos como las ovejas que son dependientes de Dios, dependientes de su pastor, que son guiadas por su pastor, que escuchan a su pastor, que siguen a su pastor. Que cuando venga el pensamiento malo, el pensamiento de Asaf, que comenzó a ver, reaccionemos igualmente como reaccionó Asaf y dijo, qué torpe, qué mal, qué feo lo que estaba yo pensando. He estado siendo como una bestia, dijo él. He estado teniendo, no entendía yo, no comprendía que lo de ellos es este mundo, pero lo mío es más allá de este mundo. Iglesia, lo nuestro no es de acá, gloria al Señor. Lo nuestro está más allá.
Por eso es que cuando vengan malos pensamientos en el nombre de Jesús, los reprendamos. Que van a llegar desánimos, van a llegar no querer seguir, van a llegar. Hay cantidad de hermanos descarriados en la calle ahora mismo que usted le pregunta, hermano, pero yo lo conocí, ¿por qué no? No, es que no me gustó tal cosa en la iglesia. Pero hermano, usted aquí no viene a que le guste nada ni nadie. Usted viene a seguir a Dios, a seguir a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted sigue al pastor, tarde o temprano ya no va a venir porque algo de él no le va a gustar. Si usted me sigue a mí, pues no viene mañana porque desde ahora capaz no le gusta algo también. Si usted sigue a los que cantan, se equivocaron y se va también porque los que cantan ahí cantamos muy feo. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a seguir a nadie, ni venimos por venir a ver a alguien. Venimos a seguir a Cristo. Venimos a buscar de Dios. Venimos a seguir a nuestro pastor, aquel que nos rescató y que pagó el precio por nuestra vida y por nuestra alma. Gloria al Señor. Entonces, llévese el tema en esta noche: como oveja o como mulo. Usted sabe y usted se puede ver ahora. Y si usted ha tenido alguna vez malos pensamientos, pues desde ahora mire como vio a Asaf, que estaba equivocado, que lo que él estaba pensando eran puras vanidades y que realmente lo que verdaderamente tenía importancia era lo que él hacía. Porque haberse guardado, haberse limpiado su corazón y lavado sus manos en justicia, como él dijo, no era en vano. Porque aquellos hombres que se deleitaban, que se gozaban, era una vida pasajera y temporal, que sabemos que el mundo la tiene. Pero usted y yo, lo suyo no es pasajero ni temporal, sino eterno en Cristo Jesús. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor y dejo el tiempo con nuestro pastor. Dios les bendiga.